En este vídeo vamos a hablar sobre las leyes del movimiento o las leyes de Newton. Newton, en 1687, publicó su libro que se conoce popularmente como Principia. En él describe las leyes del movimiento, pero pasa primero 8 páginas explicando definiciones de conceptos como masa o fuerza, que en la época no se conocían. Las leyes en sí mismas ocupan un poquito más de una página, y a partir de ahí pasa otras 10 páginas haciendo deducciones que se sacan directamente de estas leyes. El resto del libro va sobre algunos tipos de movimiento, como movimientos estelares. La primera ley del movimiento se conoce como ley de la inercia y nos dice, la traducción literal, los cuerpos permanecerán en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, a no ser que se los fuerce a cambiar ese estado por fuerzas que se les apliquen. Este principio esta ley no es exactamente una definición de estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Eso ya lo hemos visto, ya sabemos lo que significa. En este caso, lo que nos explica es lo que es exactamente una fuerza. ¿Cómo lo vamos a entender? Pues bien, si estamos en un sistema en el que parece que hay una fuerza que debería estar actuando, pero esa fuerza no existe, eso significará que no estamos midiendo en el sistema adecuado. Vamos a verlo de esta forma. Imaginemos que tenemos un vagón de tren. Dentro de este vagón de tren colgamos un péndulo del techo. Este péndulo que cuelga del techo colgará verticalmente. Si yo soy un viajero del tren, este soy yo, voy a ver que este péndulo efectivamente está quieto y vertical. Si hay otra persona que está en el andén de la estación y está viendo el péndulo, porque se ve por la ventana, esta persona va a ver el péndulo perfectamente vertical. Aquí no va a haber ningún tipo de problema. Ahora bien, si el tren empieza su movimiento, el tren va a acelerar. Cuando el tren acelere, con una cierta aceleración, este péndulo se me va a mover hacia atrás. Si esa aceleración es constante y se mantiene un rato, lo que yo voy a observar desde dentro del tren es que este péndulo tiene una fuerza que está tirando de él hacia atrás. Esta otra persona que está fuera del tren no va a observar esta fuerza, porque va a ver esta aceleración y va a decir, ah, claro, es que está acelerando. Sin embargo, yo no voy a ver esta aceleración porque voy a estar dentro del tren. Esta fuerza que yo voy a observar se conoce como fuerza de inercia. Fuerza de inercia. Podemos ver otro ejemplo. Imaginemos que vamos conduciendo por una carretera recta. Esta es la carretera y aquí está nuestro coche que va conduciendo hacia allá. No vamos a observar ningún tipo de problema hasta que esta carretera deje de ser recta y empiece a girar. Cuando esta carretera empiece a girar, si yo estoy sentado en uno de los asientos traseros, lo que me va a ocurrir, yo iba aquí, iba muy feliz y ahora de repente me voy a sentir empujado hacia afuera. Esta fuerza que voy a sentir, la voy a sentir porque estoy dentro del coche. Si le preguntamos a este señor que está afuera, lo que en realidad está ocurriendo es que el coche está acelerando para girar. No está acelerando para ir más deprisa, sino que está cambiando la dirección de su velocidad. Y yo siento una fuerza al revés. Esta fuerza de aquí se llama fuerza centrífuga. Es importante ver que estas fuerzas que hemos dibujado en rojo, tanto la fuerza de inercia como la fuerza centrífuga, son dos fuerzas que son de la misma naturaleza, es decir, aparecen porque estamos midiendo en un sistema acelerado. Si midiésemos en un sistema que está en reposo o movimiento uniforme en línea recta, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, como este señor que estaba aquí, entonces estas fuerzas no las observaríamos. Observaríamos directamente
la aceleración o la aceleración normal, que sería el cambio de velocidad. Estas fuerzas son entonces fuerzas ficticias. Es decir, son fuerzas que en realidad no existen, son producto de que medimos en sistemas en los que no debemos estar midiendo. La segunda ley del movimiento, o ley fundamental de la dinámica, nos dice, literalmente traducida, que la alteración del movimiento es siempre proporcional a la fuerza ejercida causante, y es en la dirección y sentido en los que se ejerce dicha fuerza. Esta se puede luego traducir en una ecuación. Nos dice que la aceleración, que es la alteración del movimiento, recordad que tenemos dos tipos de aceleración. Tenemos una aceleración que llamamos tangencial, que cambiaba el módulo de la velocidad, y otra aceleración que llamábamos normal, que cambiaba la dirección de la velocidad. Recordamos, gorrito es el vector unitario que indica dirección y sentido. La aceleración, que es un vector, nos dice que es proporcional a la fuerza ejercida. Significa que es igual que la fuerza ejercida, solo que nos falta una constante de proporcionalidad. En las definiciones que hemos dicho que Newton ponía al principio del libro, habla sobre esta constante de proporcionalidad, y es una constante que depende de los cuerpos y que corresponde a una magnitud que conocemos bastante bien, que es la masa. Esta ecuación normalmente se escribe de esta forma. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la ley fundamental de la dinámica. Hay un corolario de esta ley, es decir, una deducción que se hace, que es que si sobre un mismo cuerpo estuviesen actuando dos fuerzas, una así y otra así, entonces, fuerza 1, fuerza 2, entonces lo que nos dice Newton es que si hacemos un paralelogramo cuyos lados sean estas fuerzas, esta es la dirección en la que vamos a aplicar la aceleración. Esto de aquí se conoce como una suma de vectores. Este vector más este vector dan como resultado este otro vector. Y a esto de aquí le vamos a llamar fuerza resultante. Fuerza resultante. Por lo tanto, siempre que tengamos varias fuerzas podemos sumarlas y agrupar su efecto en una única fuerza, de tal manera que esta de aquí sería la fuerza resultante. También nos dice Newton en esta ley que, como segundo corolario, si yo tengo una única fuerza, por ejemplo así, yo puedo descomponer esta en otras dos fuerzas, que pueden ser cualesquiera, por ejemplo estas dos, siempre y cuando la suma de ellas nos dé el resultante este. Al descomponerla, el efecto de cada fuerza por separado nos dará un resultante equivalente a la fuerza en conjunto. Por eso podemos aplicar descomposición de vectores cuando queramos resolver un problema de fuerzas. La tercera y última ley del movimiento es la ley de acción y reacción, que, traducida literalmente, dice que a cada acción siempre se opone una reacción igual, o bien que las acciones mutuas de dos cuerpos uno sobre el otro son siempre iguales y con sentido opuesto. ¿Qué es lo que significa esto? Pues bien, supongamos que tenemos un cierto cuerpo A y un cierto cuerpo B, que por ejemplo se atraen. Si se atraen, A ejerce una fuerza sobre B, y esta fuerza es una fuerza como esta, que A ejerce sobre B. Y B ejerce una fuerza sobre A, que es una fuerza como esta, que es la fuerza que B ejerce sobre A. Pues lo que nos dice la tercera ley de Newton es que los módulos de la fuerza que A ejerce sobre B
y la fuerza que B ejerce sobre A son exactamente idénticos. Y además, si miramos las direcciones, que recordamos que se pueden mirar con el vector unitario, que es un vector de módulo 1, en la misma dirección y sentido que el vector en sí y que lo representamos con un gorrito, nos dice que las direcciones de estas fuerzas son iguales y los sentidos son opuestos, por lo tanto los vectores unitarios solamente se diferencian en un signo menos, que nos cambia el sentido. Por lo tanto, si tenemos dos fuerzas que son pares acción-reacción, acción-reacción, deberán cumplir siempre tres características. La primera es que tienen que tener el mismo módulo. Es decir, si A tira de B con 5 newtons, entonces B tira de A con 5 newtons también. Tienen que tener la misma dirección. Eso significa que tienen que estar en la misma línea o en líneas paralelas. Por ejemplo, tienen que ser las dos horizontales y tienen que tener sentidos opuestos. Es decir, una va hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Una aplicación diaria de esta fuerza, de esta ley, es si tenemos el suelo, y aquí estamos nosotros, que estamos andando. Cuando nosotros andamos, nuestros pies empujan el suelo hacia atrás. Si nosotros somos el cuerpo A y el suelo es el cuerpo B, nosotros estamos haciendo una fuerza sobre el suelo hacia atrás, que es la fuerza que A ejerce sobre B. Podemos comprobar que esta fuerza es hacia atrás porque si el suelo resbala, hay hielo o está muy encerado, nos caemos en dirección hacia adelante, nuestros pies se mueven hacia detrás. Por lo tanto, la fuerza es hacia atrás. Como el suelo tiene mucha masa, no vamos a ser capaces de mover el suelo, pero el suelo nos devuelve esta fuerza hacia adelante como la fuerza que B hace sobre A. Y como nosotros tenemos bastante menos masa que el suelo, nos desplazamos hacia adelante. También es importante fijarse en los puntos de aplicación. Cuando A hace una fuerza sobre B, esa fuerza la siente B. Pero cuando B devuelve la fuerza sobre A, la fuerza la siente A. En este dibujo también lo vemos. Si la fuerza la hace A y B la recibe, esa fuerza actúa en B. Pero si la fuerza la hace B y la recibe A, la fuerza actúa en A.